el paquete y la mano del robot. Así comenzó el infierno personal del héroe, sin ninguna advertencia de los problemas que se avecinaban. El joven y apuesto moreno podría, por supuesto, haberse marchado de allí. Sin embargo, no tenía muchas opciones, así que eligió el mal menor. El chico también dijo que su comandante solo estaba entrenándolo. Se lo contó a su compañero robot, ya que algunas personas tenían robots como compañeros. Este robot tenía escáneres en lugar de ojos y era muy útil para trabajar en un almacén logístico. Descubrió una caja sin registrar, e inmediatamente entró en el almacén, dejando a su compañero e interrumpiendo la historia del joven sobre su vida pasada. El joven no se ofendió porque sabía que Pax era un excelente compañero que hacía bien su trabajo. Tendrían tiempo para charlar más tarde. Unos minutos más tarde, Pax reapareció, cargado con un nuevo lote de cajas. Al fin y al cabo, era un trabajo excelente, que los robots realizaban de forma rápida y eficiente. Ya no había más personas en el centro logístico, porque solo se necesitaba un supervisor. Los robots se movían silenciosamente por el enorme hangar, distribuyendo paquetes y enviándolos a los almacenes sin causar ningún problema. Había dos cosas que el joven echaba de menos en este trabajo. En primer lugar, la calidez humana, ya que, al fin y al cabo, los robots son máquinas de hierro. Y en segundo lugar, hacía mucho frío en el centro, porque el hangar no tenía calefacción, ya que los robots no necesitan calor adicional. Pero tal vez este trabajo simplemente no era adecuado para él. Hace 2 meses, había completado su servicio militar y había sido desmovilizado. Tenía todo el mundo a sus pies y solo le quedaba decidir qué hacer en el futuro. El joven esperaba pasar tiempo con sus familiares, a quienes echaba mucho de menos. Sin embargo, en una conversación telefónica, le informaron de que se habían mudado a otra ciudad y le habían dejado su apartamento, pagándole el alquiler por adelantado durante 6 meses. Por supuesto, fue un momento extraño porque el chico empezó a vivir solo. No tenía trabajo, aunque por el momento disponía de suficiente dinero porque había ahorrado mientras prestaba servicio en el ejército. Cuando el joven empezó a buscar trabajo, resultó que no era fácil y que encontrar un buen puesto era difícil. Uno de sus primeros trabajos a tiempo parcial fue en una cafetería. Pero el mundo resultó no ser tan idílico como en los libros. Incluso para ser camarero se necesitaba experiencia laboral, por lo que no lo contrataron, sin siquiera darle una oportunidad. Siguieron meses interminables de búsqueda de empleo, y el joven comenzó a volverse loco y a preguntarse si tenía algún sentido la vida, si ni siquiera podía conseguir un trabajo como camarero. Sus hermanas lo apoyaron en su correspondencia, y en un momento dado, una de ellas le sugirió que se pusiera en contacto con una empresa de logística que se dedica a la entrega de mercancías. Aunque allí se utiliza la inteligencia artificial, siguen contratando personal. El chico fue al centro sin muchas esperanzas de encontrar trabajo allí. Pero, como se suele decir, no tenía otra opción y tenía que aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara. Y ahora trabaja en un enorme centro logístico rodeado de robots con los que ni siquiera puede hablar. O mejor dicho, él habla con los robots, pero ellos no pueden responderle. Kim Jong-geom habría seguido soñando con algo maravilloso durante mucho tiempo si su jefe no lo hubiera llamado. Era el eternamente insatisfecho gerente Shin. Informó de que el almacén se había quedado sin latas de atún, pero Pax había enviado una notificación de que aún quedaban algunas. El gerente envió a Jong-geom al almacén para comprobar si quedaba algo en los estantes superiores. Al joven no le gustaba este gerente, que lo trataba peor que a los robots, sin mostrar absolutamente ninguna calidez humana en su comunicación, solo dando órdenes. El joven entró en los almacenes interiores y comenzó a buscar cajas de latas de atún. No fue una tarea fácil, porque el almacén era enorme. Pero pronto, subiendo una escalera, el joven encontró una caja que debería haber estado en un lugar completamente diferente. Por eso se había perdido. Jong-geom ya estaba bajando la escalera con la caja de atún en las manos cuando la puerta del almacén se cerró de golpe. Bajó las escaleras, se acercó a la puerta e intentó abrirla tirando de la manija. Sin embargo, la puerta no se movía. El joven intentó usar el teléfono para llamar al gerente y pedirle que abriera la puerta desde fuera, pero resultó que el abonado no estaba disponible temporalmente. Esto no hizo muy feliz al joven, pero aún así esperaba que solo fuera una broma de alguien y que pronto lo liberaran. Pensó en llamar a los servicios de emergencia, pero le daba miedo parecer un cobarde, porque no había pasado nada grave y no estaba atrapado en un congelador. Además, si llamaba al equipo de rescate, pondría al gerente, Shin, en una situación incómoda. El chico envió un mensaje a una de sus hermanas y le dijo que estaba encerrado en un almacén. Se rieron un poco, pensando que Jong se estaba relajando en el trabajo. La chica le dijo a su hermano que había oído cómo se derrumbaba un edificio cerca de su casa.
Después de eso, se perdió la conexión, y el chico se preocupó seriamente. Ahora estaba preocupado no solo porque estaba atrapado en el almacén, sino también porque no entendía qué le había pasado a su hermana. Los siguientes momentos no aportaron ninguna claridad a su vida, porque todo empezó a temblar, y comenzó un terremoto. El almacén temblaba violentamente, y el chico apenas podía mantenerse en pie, incluso estando sentado. Una alarma sonó en todo el almacén, iluminando todo a su alrededor con una luz roja brillante, y la sirena ensordeció al joven. Por el intercomunicador se oyó un anuncio en el que se indicaba que todos los empleados debían buscar refugio inmediatamente y abandonar las instalaciones. Chong se apresuró a golpear y llamar a las puertas para que la gente supiera que estaba allí. Gritó y llamó a alguien, pero sus acciones fueron inútiles. Dejando a un lado su orgullo y sin importarle lo que pensaran de él sus compañeros de trabajo, el joven empezó a llamar a los servicios de emergencia, pero pronto se dio cuenta de que su teléfono había perdido la señal y no podía comunicarse con nadie. Su mente comenzó a dar vueltas con las posibilidades. Tal vez había estallado una guerra o se había producido algún tipo de desastre. Por supuesto, en una situación así, no había pensamientos positivos, por lo que el chico estaba simplemente destrozado por la incertidumbre. Pero lo que sucedió a continuación cambió su vida para siempre. Alguien llamó a la puerta del almacén donde Chong estaba encerrado, pero no solo llamaron, sino que dejaron marcas de puñetazos en la puerta de hierro. El chico quería abrir la puerta desde dentro, pero en el último momento, una voz interior le impidió hacerlo. El joven sintió que si hacía el más mínimo ruido y revelaba su presencia, moriría inmediatamente, porque la persona que dejó las marcas en la puerta del almacén no era humana. No había nada que hacer. Pasó el tiempo y el joven recordó que era el propietario de una preciosa caja de atún. Siempre es más fácil pensar y tomar decisiones cuando no se tiene hambre, y así pasó el joven los 3 días siguientes. Se dio cuenta de que algo grave había sucedido fuera, porque nadie vino a buscarlo ni abrió la puerta. Quizás había comenzado una guerra, pero Chong estaba seguro de una cosa. Ese almacén le había salvado la vida. La estridente alarma se silenció, y el chico incluso pudo dormir normalmente. No estaba claro cuánto tiempo podría aguantar así. Su teléfono estaba casi sin batería, y no sabía cómo salir de allí. El joven esperaba que los militares abrieran pronto el almacén una vez que hubieran restablecido el orden en la ciudad. Y también deseaba de verdad que su familia estuviera a salvo. Le tranquilizaba mucho el hecho de que la alarma ya no sonara y le pusiera de los nervios, pero los pensamientos sobre lo que estaba pasando fuera le mantenían despierto. De repente se oyó un sonido desconocido y apareció una pantalla con información delante del joven. Decía que había sido elegido y que tenía que poner a prueba sus nuevas habilidades. La notificación decía que el chico estaba en el primer nivel y podía conservar cualquier objeto en el espacio. Esta información alegró y tranquilizó mucho al joven, porque se dio cuenta de que había perdido completamente la cabeza y ya no podía distinguir la fantasía de la realidad. Pero no fue tan malo, porque pudo aguantar solo durante 3 días enteros, y eligió el único objeto que quería quedarse para él casi sin pensarlo. Después de todo, no tenía nada consigo y nada que guardar, así que dejó intacto el centro de distribución de packs, donde el chico había estado trabajando últimamente. Al momento siguiente, el espacio pareció difuminarse y empezó a caer en algún lugar, sin entender lo que estaba pasando. El almacén había desaparecido. Cuando el polvo y el humo se disiparon, el joven pudo ver por fin el cielo soleado, pero el resto no le hizo ninguna gracia. La ciudad yacía en ruinas, con montañas de escombros donde antes estaban las calles. El cielo estaba en llamas con el resplandor del atardecer, como burlándose de la gente. Calles, asfalto roto, camiones y coches destrozados, cadáveres humanos. Allí, sobre las piedras, yacían los trabajadores del almacén muertos, cubiertos de humo y polvo, sin signos de vida. En ese momento, el espacio volvió a parpadear y se oyó el sonido de una notificación de guardado. La escena que lo rodeaba conmocionó tanto al joven, que no pudo evitarlo. Simplemente se sintió mal al ver la pacífica ciudad destruida y a las personas muertas. De repente, la cabeza del chico dio vueltas y empezó a dolerle, y la alerta anunció que el proceso se estaba actualizando. El chico ya había comenzado a recobrar el sentido, todavía agachado en el suelo, cuando de repente una enorme sombra apareció junto a él, llamando la atención del joven. Empapado en sudor por el miedo, el joven trató de reprimir un grito, cubriéndose la boca con el puño, y, calmándose, recordó que había oído un fuerte rugido 3 días antes, cuando lo encerraron. Un enorme pie de un objeto desconocido apareció cerca del chico. Era similar a un pie humano, pero de tamaño gigantesco y cubierto de sangre. Claramente no era un oso ni un gorila. El joven ya no pudo contenerse más. Corrió a toda velocidad, gritando auxilio y pidiendo que alguien lo salvara.
El duende dudó un momento, pero al darse cuenta de que su comida se estaba escapando, soltó un grito salvaje y un rugido, y se lanzó en su persecución. No tenía intención de quedarse atrás, y persiguió al joven, que aún no entendía quién lo perseguía. Pronto, Chong pudo ver que se trataba de un orco. No estaba claro de dónde había salido ni por qué corría tan rápido. El joven no tuvo tiempo de idear un plan, así que se limitó a correr por las calles de la ciudad, sin dejar de gritar y pedir ayuda. Pero ya entendía que, si esto continuaba, sería su fin. Otra notificación le informó de que la sincronización se había completado y que podía entrar en el subespacio. Una pantalla brillante apareció frente a él. El chico corrió hacia ella, y justo cuando el duende estaba a punto de agarrarlo por el hombro, el joven pensó que ya era demasiado tarde. Sin embargo, su cabeza ya estaba dentro del círculo brillante, y cerrando los ojos, los apretó con fuerza y se preparó para morir. Chong-Yom se quedó allí, cubriéndose la cabeza con la mano e intentando apartar al orco, que ya no estaba allí. El chico abrió los ojos y descubrió que estaba a salvo, y que el enorme y aterrador monstruo estaba al otro lado del pasillo, como si estuviera detrás de un cristal, incapaz de alcanzar al joven. Aún aturdido por la conmoción, Jong vio un dron frente a él y preguntó si el duende realmente no podía entrar. El dron confirmó que, sin el permiso del chico, ningún ser vivo, objeto o energía podía entrar o salir del subespacio. El joven escuchó esta información, sin entender aún con quién estaba hablando y quién le estaba diciendo esto. El joven miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en su centro logístico, que había salvado cuando le pidieron que salvara un objeto. Chong-Yom no podía creer lo que veían sus ojos, y ni siquiera sabía qué preguntarle al dron. Después de evaluar la situación, se dio cuenta de que todo el centro logístico, junto con los robots y las mercancías, había sido colocado en su subespacio. Pronto, una notificación le informó de que había entrado en su subespacio por primera vez y había recibido una recompensa, una piedra mágica. Esta piedra mágica era un trozo de roca con forma de rombo que brillaba e irradiaba energía. Aún no estaba claro qué hacer con esta piedra. Mientras tanto, el duende seguía golpeando la entrada del subespacio. Aún no tenía intención de renunciar a devorar al joven, como lo demostraban su mirada sedienta de sangre y llena de odio, y su mandíbula con enormes colmillos, llena de saliva y que emitía gruñidos aterradores. El chico volvió a preguntar si el duende podía entrar en el subespacio, pero recibió la confirmación de que eso no sucedería. A continuación, le dieron información sobre el centro logístico y todos los productos que contenía. También le informaron sobre las características de los artículos que se podían entregar. El joven también se enteró de que quedaban 2 minutos para el apagón y que podía usar la piedra mágica para abastecerse de energía y sostener los objetos en el subespacio. En ese momento, Chon solo tenía una piedra, suficiente para mantener todo el objeto durante un día. El dron informó de que el centro logístico situado en el subespacio del joven funcionaba con piedras mágicas. Aunque parecía irreal, era cierto. Y Pax se volvió más inteligente de lo que había sido antes del apocalipsis. Sin embargo, antes de que pudiera responder al resto de las preguntas, los drones de Pax se elevaron en el aire y se alejaron volando. Pronto, la electricidad comenzó a desaparecer y se cortó el suministro eléctrico de las instalaciones. El dron informó de que, en caso de corte de electricidad, los productos de Pax podrían dañarse. El sistema de entrega permitía almacenar y entregar productos frescos y carne refrigerados y congelados, como se había hecho anteriormente. Pero ahora la situación exterior era grave, y la zona de guerra impedía el funcionamiento de las fábricas, por lo que los alimentos se convirtieron en algo muy importante para la supervivencia. Y si se cortaba la electricidad de los frigoríficos donde se almacenaban los alimentos, toda la comida se echaría a perder. Esto significaba que el centro logístico tenía que mantenerse operativo. El dron informó de que el centro estaba siendo retenido por una sola piedra durante 24 horas. Quedaba por ver dónde podría conseguir el joven más piedras mágicas. Resultó que podían obtenerse de criaturas de otro mundo, que ahora dominaban las calles de la ciudad. Chong se dio cuenta de que se referían a duendes y otros monstruos. El joven le dio la piedra mágica al robot para que pudiera mantener operativo el centro logístico. El joven recurrió a Pax para que le ayudara a conseguir los artículos necesarios del almacén. Era una caja de armas blancas, todo tipo de hachas, cuchillos, cuchillas y similares. El chico eligió un hacha de camping de la caja, que podría ser útil. Sería difícil acercarse lo suficiente al duende para golpearlo. Por lo tanto, tendría que lanzarle cuchillos. Sin embargo, no había tantos cuchillos. Si los lanzaba a diestro y siniestro, se agotarían rápidamente. Y de todos modos, no estaba claro si le causarían algún daño, dado que los orcos tienen una piel muy gruesa y musculosa.
Así que Chon eligió un hacha de acampada y decidió probarla con el duende, que lo esperaba cerca de la salida del subespacio. El joven decidió que no era necesario matar al orco de inmediato. Solo tenía que infligirle una herida grave y luego vería qué hacer a continuación. El chico recordó su pasado militar, cuando sirvió en las fuerzas especiales, y lanzó el hacha al orco. La criatura soltó un fuerte rugido, pero ni siquiera se movió, ni se inmutó de su sitio. Chong se dio cuenta de que simplemente carecía de la fuerza física necesaria para siquiera herir a su oponente. Otra hacha de campamento le llamó la atención con su luz, como si quisiera demostrarle que podía ser útil en esta batalla. El chico no tenía otras opciones, solo quería encontrar un par de hachas más como esa entre los restos. Mientras Pax comprobaba la información sobre las hachas de campamento, Chong siguió planeando su ataque, con la intención de lanzarle algo pesado al orco, ya que no estaba seguro de poder atravesarlo con un hacha. Pax descubrió que había 15 hachas de campamento en el almacén. No eran muchas, tendrían que hacerlas durar mucho tiempo. El joven le preguntó al robot dónde podía conseguirlas, y fue a reunir su arsenal. Cada vez que el chico cogía un hacha, se duplicaba inmediatamente. Resultó que todos los objetos del subespacio se creaban convirtiendo objetos reales en información, por lo que podían duplicarse. Incluso si se perdían o se rompían, nunca se agotarían, lo cual era una excelente noticia. Resultó que este centro logístico era una fuente inagotable de absolutamente todo. Además, el joven no tenía que pensar en cómo utilizar los recursos de forma más económica, ya que podía usar tantas armas como necesitara sin preocuparse de quedarse sin nada. Sin embargo, parecía que el joven aún lo tendría difícil, porque el orco era muy fuerte físicamente. Pax le explicó que eso no era necesario, ya que el joven podía enviar automáticamente a los orcos fuera del espacio. Esto solo se podía hacer una vez cada 30 segundos, pero con el tiempo, el chico mejoraría su habilidad y podría reducir el tiempo de entrega. Chong-Gyom tenía que pensar en el objeto necesario y decir la palabra entrega, y el objeto se enviaría automáticamente. Esta era la habilidad única del joven, que podría mejorar en sus próximas misiones. El efecto se probó inmediatamente en el duende, y todo funcionó a la perfección. En un segundo, el cuerpo de la enorme criatura yacía sin vida en medio de la calle. La velocidad de entrega actual era de 60 km por hora. Pax le dijo al chico que también se podía ajustar y aumentar. Para aumentar la velocidad máxima, era necesario mejorar la capacidad de entrega. Esto se podía hacer con piedras mágicas, y el chico podía obtenerlas de los cuerpos de los monstruos muertos. Un plan para seguir adelante comenzó a tomar forma en la mente del joven. Para recoger piedras mágicas, necesitaba extraerlas de los monstruos. Solo faltaban unos pequeños detalles. Jong-Gyom se quitó la ropa de trabajador del almacén y le pidió algunos artículos a Pax. Para poder caminar por la ciudad en ruinas sin molestias, el joven eligió unas botas de combate reales que le protegieran los pies y no le impidieran correr. Luego quiso unos pantalones tácticos de combate con muchos bolsillos, rodilleras reforzadas e impermeables. El siguiente artículo esencial era un mapa detallado de Seúl. Un paquete de rotuladores de colores también le resultó útil. Después de ponerse la ropa nueva y desplegar el mapa de la ciudad frente a él, el joven marcó con un círculo las zonas que necesitaba visitar. Planificó su ruta con la intención de encontrar a todos sus familiares. Trazó la ruta más lógica. El joven comprendió que, si quería llegar hasta sus familiares, tenía que darse la mayor prisa posible. Sería largo y difícil hacerlo a pie, teniendo en cuenta que las carreteras estaban destrozadas y las calles llenas de monstruos. Por lo tanto, la presencia de una bicicleta en el almacén resultó ser muy útil. Por supuesto, un coche o una moto habrían sido mejores. Pero en esta situación, incluso una bicicleta parecía una forma estupenda de desplazarse. Esta bicicleta estaba equipada con un motor eléctrico y un potente faro. Chong se dirigió a la ciudad, instando mentalmente a su familia a que aguantara y esperara a su pariente más joven. Media hora después de salir del subespacio, el joven ya había matado a 12 orcos. Durante este tiempo, mientras mataba monstruos, el joven se dio cuenta de dos cosas. Los goblins y los monstruos siempre atacaban de forma muy agresiva, y aquí le ayudó la habilidad del joven para lanzar a sus oponentes con fuerza. El joven se escondía en el subespacio, cada vez que no podía acabar con los orcos de inmediato. Estos estaban enfadados y furiosos, chorreando saliva y odio cuando no podían alcanzar al chico. Chong apenas podía profundizar en el estudio de su habilidad, pero sí entendió algo. La habilidad de lanzamiento resultó ser muy útil. El joven podía infligir heridas lanzando su hacha de campamento sin acercarse a los monstruos. Sin embargo, tenía que practicar porque fallaba con frecuencia debido a la gran distancia y al largo tiempo de recarga de 30 segundos. Pero su rendimiento mejoraba cada vez con la ayuda de las piedras mágicas. Además, las habilidades de Pax no se limitaban al lanzamiento.
El chico lanzó el hacha de acampada con su habilidad hacia la cabeza del orco. Luego, utilizando la función de retorno, recuperó automáticamente el objeto lanzado. Esto también era muy útil. Los objetos comunes, como un hacha, no necesitaban ser devueltos. Pero era especialmente genial usar esta habilidad para sacar piedras mágicas de los cuerpos de los goblins muertos. Era realmente impresionante. Por supuesto, era una pena que las piedras mágicas solo se pudieran obtener tras la muerte del monstruo. El joven no entendía cómo funcionaba la función de retorno con las piedras mágicas, porque no enviaba las piedras mágicas de los monstruos, sino que, tras matarlos, podía obtenerlas. En cualquier caso, era estupendo que el chico hubiera puesto a Pax en su subespacio. Mientras aguantara, no había riesgo de morir. Por lo tanto, necesitaba traer a toda su familia aquí lo antes posible. Pero había algo más que Jong-gyom había logrado descubrir en esta etapa. Entre las criaturas que estaban más allá de la razón y no pertenecían al mundo humano, no solo había orcos y goblins. Las criaturas voladoras como los dragones, que devoraban a los goblins como si fueran moscas, representaban un gran peligro. El joven comprendía que matar a un monstruo volador así no sería fácil debido a su tamaño y sus alas. Pero tal vez solo fuera su imaginación la que le pintaba todas esas horribles imágenes, porque los desagradables gritos de los monstruos provenían de todos lados y daban mucho miedo. De repente, un sonido parecido a un grito humano llegó a los oídos de Cheon-gyom e incluso distinguió la palabra ayuda. Pronto vio a un hombre corriendo en su dirección. Este hombre estaba vivo, pero muy asustado. Lo perseguía un enorme dragón volador, que casi había alcanzado al fugitivo. El monstruo extendió su cola y golpeó al hombre en la espalda. El desconocido cayó al suelo, y en ese momento, otro hombre corrió tras él, tratando de ayudar a su amigo y sacarlo de la carretera. Mientras salvaba a su amigo, el hombre no se dio cuenta de que el dragón ya se le estaba acercando. Una enorme boca llena de dientes largos y afilados se abrió sobre el hombre, lista para morderle la cabeza como si fuera una manzana. Y ahora no había posibilidad alguna de salvación. El hombre se encontraba frente al enorme dragón y ni siquiera podía moverse por el horror que paralizaba sus miembros. De repente, el monstruo volador se giró frente al rostro del hombre y comenzó a alejarse volando. El hombre no entendía qué estaba pasando y por qué el monstruo no lo atacaba. El desconocido pensó que el objetivo del dragón era su compañero, llamado Choi. Esto era muy extraño, porque Choi era muy delgado. El hombre no sabía qué hacer ni cómo salvar a su amigo, que ya estaba siendo devorado por el monstruo volador. El cuchillo que tenía en la mano temblaba. Pero, ¿qué podía hacer un cuchillo tan pequeño contra un dragón enorme? De repente, el hombre oyó el sonido de un timbre de bicicleta y se volvió hacia él. La luz de la lámpara de la bicicleta le deslumbró y le impidió ver al ciclista. Pero al momento siguiente, ocurrió algo extraño. Unas ondas se dirigieron hacia el dragón y lo hirieron de muerte. El superviviente, cubierto de sangre, observó lo que estaba sucediendo y se dio cuenta de que ese día era su nuevo cumpleaños. El dragón voló hacia un lado, cayó al suelo y murió, con las patas y la cola levantadas. Y la gente pudo ver a su enemigo, con una especie de objeto que le sobresalía de la cabeza. Cuando reunieron el valor para acercarse, vieron que la garganta del dragón había sido cortada con un hacha de campamento. El hombre vio que alguien acababa de matar al wyvern con un hacha ante sus propios ojos. Pero cómo había sucedido, seguía siendo un misterio. En ese momento, un ciclista salió de la oscuridad, contento de que el monstruo hubiera muerto de un solo golpe, y preguntó cómo se sentían los hombres. Cubrió la luz de su linterna con la mano para no deslumbrarlos, y los hombres vieron el rostro infantil de un niño pequeño en una bicicleta. Era muy joven, y su rostro expresaba una preocupación infantil. Los hombres abrieron la boca sorprendidos, sin entender lo que estaban viendo. Un niño en bicicleta, capaz de matar a un wyvern de un hachazo. Claramente no era un soldado. ¿Cómo podía ser? Habrían entendido que una unidad de fuerzas especiales se hubiera encargado de este dragón, pero no un niño en bicicleta. El joven se dio cuenta de que había causado una extraña impresión en los hombres a los que había salvado, pero no sabía cómo responder. Cuando recuperaron el sentido, los hombres comenzaron a darle las gracias por salvarles la vida. Se inclinaron y le expresaron su sincera gratitud. El joven les devolvió la reverencia y dijo que se alegraba de haberles ayudado. El chico dijo que no era soldado, sino que simplemente trabajaba para la empresa de logística Pax. Los hombres se sorprendieron por este hecho. Lo confundieron con un soldado por su ropa y sus increíbles habilidades de combate. Después de todo, no todo el mundo podía matar a un wyvern así. El desconocido admitió que él también había despertado ciertas habilidades. Solo era la capacidad de conducir, pero ahora era completamente inútil, porque nunca había vuelto a ponerse al volante de un coche desde el apocalipsis. El tercer hombre no tenía habilidades,
así que solo tuvo suerte de encontrarse con los chicos allí. Los desconocidos dijeron que mucha gente había venido originalmente a esta parte de la ciudad, donde se encontraban los centros logísticos. Pero, además de personas, también se habían reunido allí diversos monstruos. La mayoría de las personas que vinieron aquí ya están muertas. Fueron atacadas y asesinadas por orcos, y algunas incluso fueron devoradas vivas. Solo sobrevivieron entre 10 y 15 personas. Los supervivientes se encuentran relativamente aislados en el bloque de terminales subterráneos. Los hombres buscaban una carretera por la que pudieran circular, y también querían encontrar alimentos esenciales. Pero el edificio del centro logístico desapareció de repente en algún lugar. En general, los hombres creían que debían marcharse en lugar de quedarse allí hablando, y si el chico no tenía a dónde ir, podía unirse a ellos. Se encontraban en la cuarta planta subterránea, donde no había monstruos. Al menos, allí podían dormir tranquilos. También tenían algo de comida, y prometieron alimentar a su salvador. Sin embargo, Jeongeum dudaba si debía irse con unos desconocidos. No necesitaba comida ni refugio. Pero los hombres hablaron de los coches que iban a conducir y también tenían información útil, por lo que probablemente valía la pena pasar algún tiempo con ellos. El joven les agradeció su amabilidad y dijo que no podía rechazar una oferta tan maravillosa. Además, los desconocidos también estaban corriendo un riesgo al invitar a un extraño a su casa. Así que, pronto, el grupo emprendió su viaje. El joven activó su habilidad de entrega, y una piedra mágica salió volando del cuerpo del dragón muerto. Arrojó la piedra a su subespacio, dándose cuenta de que sus nuevos conocidos desconocían sus habilidades, y que, si algo salía mal, podría escapar al subespacio en cualquier momento. El cuerpo de un enorme duende yacía en un charco de su propia sangre con una lanza clavada en el cuello. Un hombre que parecía muy cansado tras la batalla, se encontraba de pie junto al cuerpo de la criatura muerta. Al ver al grupo que había llegado, se dirigió inmediatamente a los hombres y les preguntó quién era el recién llegado. Tenía un aspecto intimidante y aterrador, por lo que el joven se dio cuenta de que debía desconfiar de él. Después de todo, acababa de matar a un enorme duende. El monstruo había entrado en su territorio por accidente, y el orco no se había percatado de la presencia de las personas, por lo que lograron acabar con él y escapar fácilmente. Nadie resultó herido, pero este lugar ya no podía considerarse seguro, porque al día siguiente podrían aparecer monstruos similares, y entonces las cosas no acabarían tan bien. Jeongeum miró con horror al orco muerto, recordando cómo sus nuevos conocidos le habían asegurado que allí era completamente seguro. Pero entonces la atención de los hombres locales volvió a centrarse en el joven, y le exigieron saber quién era. Los hombres dijeron que este chico los había salvado del Wyvern. Solía trabajar para la empresa de logística Pax y era muy fuerte. El joven había logrado matar al Wyvern con un hacha, tan completamente que ni siquiera quedaba una mancha húmeda de la cabeza de la criatura. Esta información causó una gran impresión en todos. Muchos se quedaron paralizados, mirando al joven, cuando de repente su mano estaba en la palma de alguien. Era una mujer bajita, con rostro amable. Le dio las gracias al joven por salvar a sus dos compañeros, Jeonsu y Benchul. Después de eso, otras personas comenzaron a expresar su sincera gratitud por haber salvado a sus amigos, lo que hizo que Jeon se sintiera muy avergonzado. Intentó decir que no había hecho nada extraordinario, sino simplemente lo que tenía que hacer, pero las muestras de agradecimiento continuaron. Resultó que todas estas personas llevaban más de 10 años trabajando juntas y se habían convertido en una familia. El director general de la terminal de Taichung Express era Lee Jin-mok. El director general se inclinó respetuosamente ante el joven y le agradeció por haber salvado a Jeonsu y Benchul. Una vez terminadas todas las formalidades y después de que los jóvenes se conocieran, llevaron al joven al subterráneo, donde le explicaron y le mostraron cómo sobrevivían allí. El subsuelo era mucho mejor que la superficie. Tenían comida y agua del centro logístico, así como la oportunidad de dormir mientras alguien estaba de guardia. El gerente estaba absolutamente seguro de que la comida duraría mucho tiempo, porque la obtenían del centro logístico. Pero poco después, llegó un informe de los chicos que habían regresado de la ciudad. Dijeron que el centro logístico simplemente había desaparecido de la faz de la Tierra. Todos los presentes se quedaron muy sorprendidos por lo que oyeron y se quedaron estupefactos, porque quedó claro que los suministros de comida no eran infinitos. El gerente no podía creer lo que estaba oyendo. Sin embargo, Jeonsu dijo que cuando los chicos intentaron echar un vistazo, se topaban con un wyvern. Nadie entendía cómo un edificio tan enorme podía haber desaparecido, pero cuando los monstruos merodean por ahí, puede pasar cualquier cosa. Así que no les quedó más remedio que aceptar la nueva realidad. Por supuesto, esta situación era desagradable, y ahora era necesario decidir qué hacer en tales circunstancias.
El gerente anunció que los chicos tenían que despejar el túnel a toda costa, porque si se quedaban allí, las cosas empeorarían cada día. No había por qué desesperarse, solo que el momento había llegado un poco antes de lo esperado, y de todos modos, algún día habrían tenido que abandonar la mazmorra. Lo importante era que la gente tenía un plan. Chon escuchó con mucha atención todo lo que decían, y se volvió hacia el gerente para averiguar de qué túnel estaban hablando. El gerente explicó que, antes del apocalipsis, todos vivían en lugares diferentes y necesitaban transporte para ir al trabajo. Por eso ahora tenían muchos vehículos en buen estado. El problema eran las carreteras bloqueadas. La carretera hacia el norte estaba bloqueada por un campo de golf. La dirección este estaba llena de contenedores y la autopista del sur estaba destruida. El túnel hacia el oeste seguía siendo la única opción, pero una bandada de wyverns se había instalado allí. Hasta hoy, la gente había estado viviendo de los alimentos del centro logístico, pero ahora tenían que abrirse paso a la fuerza por el túnel. El gerente le dijo al joven que no tenía por qué ir con ellos. Al fin y al cabo, todas las carreteras estaban bloqueadas solo para los vehículos, y en bicicleta podía salir de allí en cualquier dirección. Sin embargo, Jong-Jom dijo que necesitaba un medio de transporte normal porque iba a buscar a su familia, y creía que tenía que ayudar a la gente. El joven confirmó que definitivamente iría a ayudar y haría todo lo necesario para despejar el túnel para él y los demás. Pero el joven no quería mostrar a la gente su habilidad porque no confiaba plenamente en ellos. Quizás no eran tan amables como parecían. Por supuesto, estas personas no tuvieron la suerte de estar en un lugar seguro como Chon. Y todo este tiempo, estuvieron luchando por sus vidas, mientras él simplemente estaba encerrado en un almacén. Tenían suministros de comida del centro logístico, y la gente sabía el valor de la comida y el agua. Sin embargo, no iban a compartir esta información con los demás fácilmente, y tenían razón. Chong-Gyom quería entrar en el túnel y ver cuántas criaturas se habían reproducido allí. Se lo anunció a sus nuevos compañeros, con la esperanza de usar su habilidad para despejar el camino. Y tal vez entonces podría mejorar algunas de las habilidades que se le habían abierto tras matar al orco. Quizás podría reducir el tiempo de recarga gracias a las piedras mágicas. Entre sus habilidades, se encontraba la de enviar 2 objetos a la vez. También había una misteriosa función de entrega automática, pero pensaba averiguar cómo funcionaba más adelante. Todo lo que necesitaba para todo esto eran 10 piedras mágicas. Chong-Gyom quería enfrentarse a una manada de wyverns para conseguir más piedras mágicas y mejorar sus habilidades. Debido a la cautela de la gente, decidió ir solo, matar a todos los wyverns, tomar sus piedras y mejorar sus habilidades para despejar el camino. Jong-Soo se ofreció voluntario para acompañarlo en esta misión, porque en ese momento lo perseguía un wyvern gigante, y además, el chico no conocía el camino. Además, confiaba en el joven, y creía que los salvaría aunque ocurriera algo inesperado. Esto difería ligeramente del plan de Jong-Gyom, pero no discutió y aceptó la ayuda de su nuevo amigo. Además, Jong-Soo quería poner a prueba su habilidad para conducir. Nunca había recibido una notificación y simplemente sabía que tenía esa habilidad. Imaginó en su cabeza cómo debía manejar el vehículo. Sin embargo, esta información no impresionó al héroe, que entendió que este sería su primer viaje. Los chicos salieron a las calles de la ciudad, saliendo del metro, y Jeon-Soo se puso al volante de la moto para llevarlos al túnel. La habilidad de Soo resultó ser simplemente asombrosa. Iban a una velocidad vertiginosa, y el viento silbaba a su alrededor, sin calmarse ni un momento. Jom estaba aterrorizado. Pensaba que era imposible conducir tan rápido, porque había muchos coches abandonados en la carretera que eran difíciles de ver. Pero el conductor no respondió a sus gritos. Todo lo que el joven podía hacer era aferrarse al asiento de la motocicleta con ambas manos y rezar para que llegaran sanos y salvos. Jom se sentó en la bicicleta con la cabeza gacha, pegado al asiento y con los ojos bien cerrados, cuando de repente el conductor le dio la mala noticia. Delante, entre los coches, se escondía un enorme wyvern. El conductor no sabía qué hacer, si seguir adelante o rodearlo. El dragón también se había percatado de la llegada de las personas y las miraba con una mirada sedienta de sangre. Jong-Soo se volvió hacia su compañero, tratando de decidir qué hacer a continuación, sin reducir la velocidad ni un segundo, lo que provocó otra oleada de pánico en Gyom. El joven utilizó su habilidad sobre la marcha y un hacha de acampada voló hacia la mandíbula del dragón. Los compañeros pasaron a toda velocidad junto al monstruo moribundo. Jong-Soo consiguió girar con el pie e incluso echar un vistazo al dragón. En una fracción de segundo, siguieron adelante, dejando atrás el cuerpo del wyvern muerto. Jong-Jom utilizó su habilidad de entrega, advirtiendo al conductor que no se diera la vuelta bajo ninguna circunstancia, y sacó el cristal mágico del cuerpo del dragón muerto. Un par de segundos más tarde, los chicos ya habían llegado al túnel. Jong-Soo era un excelente conductor, por lo que llegaron allí en cuestión de minutos.
Pero, de repente, detuvo la moto bruscamente. Fue el primero en darse cuenta del horror en el que se habían metido. Estaban rodeados por todos lados por wyverns, sin posibilidad de esconderse o evitar una colisión. Jeon miró con calma a los monstruos que se preparaban para atacar, mientras que Jeon-su se despidió mentalmente de la vida, al darse cuenta de que, incluso con una moto eléctrica, era imposible escapar de un número tan grande de dragones. Las criaturas ya estaban babeando anticipando su futura cena, por lo que era imposible llegar a un lugar seguro. Jeon-su confiaba únicamente en las habilidades de su nuevo compañero, al darse cuenta de que, de lo contrario, estaban condenados. El chico temblaba de miedo y estaba cubierto de sudor. Jong-jeom maldijo y dijo que ya no podía ocultarlo más. Activó la aplicación, sabiendo que su nuevo compañero descubriría el secreto. El joven utilizó las 5 piedras restantes para reducir el tiempo de recarga. Después de eso, comenzó la batalla con el dragón, que abrió la boca, preparándose para arrancarles la cabeza a los hombres. Los dragones comenzaron a moverse hacia los chicos casi simultáneamente, sin dejarles ninguna posibilidad de esconderse, ni siquiera de uno de ellos. Aún sujetando el manillar de su bicicleta, Jeon-su miró con horror la boca abierta del dragón que se acercaba, y en el momento en que la cabeza del hombre estaba a punto de caer en las fauces del monstruo, la habilidad de entrega funcionó, y todos los dragones desaparecieron en algún lugar. Jong-jeom se volvió hacia su compañero y le dijo que ahora todo estaba bien y que ya no corrían peligro. Después de eso, el joven le contó a su nuevo conocido sobre el subespacio que poseía y la habilidad que usaba para destruir monstruos. También le explicó que mejora sus estadísticas con piedras mágicas y que para reducir aún más el tiempo de recarga, necesita aumentar el nivel del subespacio. Esto se puede conseguir destruyendo dragones y otros monstruos. Usando el hechizo de retorno, el joven extrajo piedras mágicas de los cuerpos de los monstruos muertos. Jong-jeom advirtió a Jeon-su que no se alejara de él y que preparara su hacha de campamento para poder usarla en cualquier momento. La cabeza de Jeon-su estaba llena de preguntas sobre el centro logístico, PAX, y las habilidades de su nuevo conocido. Sin embargo, eso no era tan importante en ese momento. Otro enorme dragón volador estaba a punto de arrancarle la cabeza al hombre, así que no había tiempo para preguntas. En cambio, el hacha de campamento de Gyeom golpeó perfectamente el cuello del monstruo y lo mató de un solo golpe. Tras acabar con uno de los wyverns, el joven comenzó a luchar contra el otro, mientras el ciclista permanecía paralizado y atónito. Ya estaba cansado de tener miedo, y apenas reaccionó ante las enormes mandíbulas que se cerraban cerca de su oreja. En un momento dado, Jeon-su cayó al suelo cuando el dragón volador lo golpeó con su cola. Sin embargo, estos fueron incidentes menores en comparación con lo que podría haber sucedido. Jong-jeom, como siempre, estaba cerca con su hacha de acampada, listo para destruir a la criatura voladora en cualquier momento. E inmediatamente lanzó el hacha al dragón que se acercaba. Pero esta vez, el monstruo era demasiado fuerte, y el chico no tuvo tiempo de asestar el golpe fatal, por lo que huyó a su subespacio, aterrorizando a Jeon-su. Ahora nada impedía que el dragón devorara al ciclista, ya que su protector no estaba por ninguna parte. Sin embargo, Gyeom no perdió la compostura y lanzó el hacha, utilizando su habilidad para lanzarla desde el subespacio, directamente a la cabeza del monstruo. La sangre salpicó en todas direcciones y la criatura muerta cayó. Todo lo que vio causó una gran impresión en Jeon-su. No sabía a qué temer más, a los dragones, o a su nuevo amigo y sus habilidades. Jong aún no entendía muy bien lo que estaba pasando. Sin embargo, era increíble cómo un tipo que trabajaba en un centro logístico podía alcanzar tal maestría con las hachas de combate. Pero una cosa estaba clara. Estos monstruos no eran ningún problema para Jong-jeom. El joven podía manejar cualquier túnel y despejarlo sin mucho esfuerzo. Y con la ayuda de las máquinas en la situación actual, era posible llegar rápida y seguramente al lugar deseado gracias a las habilidades de Jeon-su como conductor. Después de todo, el túnel era solo una parte de la ruta, y también habría monstruos después de él. No iban a ir a ninguna parte, pero para Jeon-su no era tan aterrador. Todo lo que necesitaba era un coche. Jong-su envidiaba a su nuevo conocido porque, con esa habilidad, él mismo podría llegar rápidamente hasta sus familiares. Al mismo tiempo, Jong-jeom necesitaba un coche y, muy probablemente, le esperaba un largo viaje. Estos pensamientos llenaban la cabeza de Jeon-su, mientras observaba a su amigo luchar contra los dragones. Pronto, uno de los dragones simplemente se alejó volando, considerando al chico peligroso, lo que significaba que los reptiles eran más inteligentes de lo que parecían. Jong-jeom quería mejorar la precisión del envío, pero carecía de las piedras mágicas que aparecían en los cuerpos de los monstruos muertos. Jeon-su vio una piedra mágica por primera vez, y no entendió qué era ni para qué servía. Jong-jeom le explicó que estas piedras eran necesarias para mejorar las habilidades.
Con su ayuda, uno podía fortalecerse y reforzar las propiedades protectoras de su subespacio. Jong-Soo nunca había usado piedras mágicas para mejorar sus habilidades, porque simplemente no sabía que existían. Admiraba la habilidad del joven con las hachas, que las lanzaba con tal fuerza como si estuviera disparando un arma. Así es como el chico logró matar a todos los monstruos. Yeom admitió que no sabía si había despejado completamente el túnel, porque solo quería explorarlo. Dijo que prefería no mostrar sus habilidades a la gente. John se disculpó con el joven por arruinar sus planes. Sin embargo, el chico le pidió que no lo hiciera, porque sin Jong-Soo, que conocía el camino, él no habría podido llegar allí por sí mismo. Yeom sugirió volver a la mazmorra porque los dragones se habían retirado por ahora, pero podían volver y atacar en cualquier momento. Después de eso, Jong-Soo le hizo otra pregunta personal. ¿Hasta dónde iba a viajar Yeom si necesitaba tanto un coche? El joven respondió que iba donde estaba su familia, en Gangnam, y que su destino final era Yeondeunpo. Jong-Soo admitió que necesitaba ir a Indeokwon. Estaba de camino, y tal vez deberían viajar juntos. Esta opción era ideal para ambos. Jeon-Soo no estaba seguro de poder llegar a casa incluso después de atravesar el túnel. Su habilidad estaba relacionada con la conducción. Era un excelente conductor. Pero por desgracia, no era un luchador. El joven, por otro lado, sabía cómo luchar contra los monstruos. Y si iban en la misma dirección, ¿por qué no unir fuerzas? Gangnam estaba lejos, pero Jeon-Soo llevaría al joven allí rápidamente. Por supuesto, entendía que solo era un conductor, pero prometió no ser una carga para Gyeom. Además, tenía una pequeña provisión de comida que podían compartir. La idea no parecía tan descabellada, ya que las habilidades de conducción de Jeon-Soo estaban fuera de toda duda. Jeon-Gyeom quería ocultar sus habilidades a los demás jugadores, porque no podía imaginar cómo reaccionarían si descubrían la verdad sobre él. Podrían obligarlo a hacer algo en contra de su voluntad, como no darle las llaves del coche hasta que cumpliera sus exigencias. El joven quería confiar en Jeon-Soo porque había ido con él, arriesgando su vida, a pesar de que recientemente un monstruo lo había estado persiguiendo. El chico confirmó su acuerdo, diciendo que estaba listo para formar equipo con Jeon-Soo y conducir juntos hasta la casa de sus familiares. Sin embargo, insistió en que limpiaría el túnel solo y no quería que nadie interfiriera ni se enterara de su habilidad. Yeon pidió que nadie interfiriera con él y que le dejaran limpiar el túnel solo. Jong-Soo, poniéndose la mano en el corazón, prometió que la gente no se empeñaría en interferir si él les pedía que no lo hicieran. Al llegar al subterráneo, Jeon-Soo reunió a todos los residentes y anunció que pronto podrían escapar a través del túnel. Jeong-Gyeom despejaría el paso utilizando su recién despertada habilidad, y la gente tendría que esperar fuera hasta que terminara. Añadió que no podía explicar en qué consistía esa habilidad porque era un secreto. Lo único que podían hacer era confiar en que Gyeom tendría éxito. Parecía inconcebible. Había revelado el secreto de otra persona a todo el mundo. La gente estaba tan sorprendida que no podía creer lo que había oído. Resultaba que su nuevo conocido despejaría el túnel por su cuenta, y ellos solo tenían que esperar a que terminara. Jong-Soo incluso prometió contarles exactamente cómo lo haría el joven. La situación se estaba deteriorando ante sus ojos, porque ya desconfiaban del joven y ahora su confianza podía desaparecer por completo. El gerente miró al joven con expresión desconcertada, sin saber qué hacer en la situación actual. Gyeom también se dio cuenta de que era demasiado tarde para echarse atrás, así que anunció que despejaría el túnel para la mañana siguiente, de modo que todos pudieran pasar. Y aunque todo sonaba fantástico e improbable, la gente no tenía otras opciones. Las reservas de alimentos se estaban agotando y había que ocuparse del túnel lo antes posible. El gerente Chin Mok dijo que no le preguntaría por sus habilidades, ya que no le veía sentido. Lo principal para él era que se despejara el túnel. Quizás el chico decidió hacerlo por compasión hacia la gente. Si le resultaba más fácil sin ayudantes, no se interpondrían en su camino. Sin embargo, el gerente le pidió al joven que aceptara la comida y la bebida que la gente había recogido, porque necesitaría fuerzas para despejar el túnel. El joven arriesgó su vida por todos ellos, y lo único que la gente podía hacer era compartir su comida con él. Sobre todo porque iba a despejar el túnel solo. La gente comenzó a inclinarse ante él, expresándole su sincera y sentida gratitud. Lamentaban no poder hacer más que darle las gracias. Y aunque el joven intentó explicarles que esa situación le beneficiaba, no le hicieron caso. Les pidió que dejaran la comida para sus familias y no se la dieran a él. Pero la gente mostró una amabilidad sincera y sentida y le pidió al joven que simplemente aceptara la ofrenda, porque su negativa podría ofenderlos a todos. Después de todo, el joven tenía una familia en algún lugar al que iba a llegar, por lo que podría obsequiarles con estos suministros. Al oír la palabra familia, las imágenes de sus padres, sus dos hermanas y su hermano, aparecieron ante los ojos de Gyeom.
La gente estaba feliz de que el túnel fuera despejado y de que finalmente pudieran salir del subsuelo. Y eso significaba que era hora de abrir el escondite. El alijo resultó ser cerveza, y la gente comenzó a celebrar el feliz acontecimiento, con la esperanza de que todo lo que habían planeado se hiciera realidad, y sus seres queridos se alegraran de verlos. No había mucho alcohol, pero era suficiente para brindar por la llegada segura y el reencuentro con sus queridas familias, así como por la seguridad de todos y de su joven salvador, Jong-gyom. Al día siguiente, el tiempo era maravilloso. El sol brillaba suavemente, atravesando las nubes esponjosas, y el cielo azul parecía tranquilo y sereno. Frente a la entrada del túnel, Gyom estaba sentado en su bicicleta con un hacha de camping en las manos. Los rostros de quienes lo despedían estaban llenos de preocupación por el evento que se avecinaba. Sin embargo, el joven les pidió que no se preocuparan y dijo con confianza que cumpliría con la tarea que tenía entre manos. Dejando a la gente en la entrada, el joven se dirigió en bicicleta al túnel para mejorar sus habilidades y despejar el paso para todos. Su rostro estaba concentrado y no mostraba miedo ni confusión. El joven pedaleaba con la firme intención de hacer bien su trabajo. Al entrar en el túnel, el joven detuvo su bicicleta y evaluó la magnitud del desastre. Todo el techo estaba cubierto de wyvernas esperando a sus presas. Los pensamientos del chico se remontaron a su infancia y recordó que de niño solía recibir palizas. Un golpe le había hinchado un ojo hasta cerrarlo. Su rival y principal torturadora era su hermana mayor, que se metía constantemente con su hermano, aunque ella negaba estas acusaciones. Se quejaban constantemente a su padre, que tenía que juzgar entre ellos, pero las peleas entre ellos ocurrían con regularidad y siempre terminaban en peleas. A pesar de que a menudo se golpeaban, se hacían moretones y se tiraban del pelo, el hermano y la hermana seguían siendo muy cercanos y queridos el uno para el otro. Y tal vez ahora incluso se odien, pero algún día se darán cuenta de lo importante que es la familia. Papá habría seguido sermoneando a los niños durante mucho tiempo si mamá no hubiera intervenido, queriendo que él la ayudara con las tareas domésticas en lugar de con conversaciones interminables. La noche anterior, cuando la gente se emborrachó y se relajó, todos, de una forma u otra, comenzaron a recordar a sus familias, e incluso el gerente lloraba pensando en sus hijos. Pronto todos cayeron en un sueño ebrio, y los fuertes ronquidos resonaron en la mazmorra. Era simplemente imposible dormir en esas condiciones. Además, algunos ya tenían sed y querían agua. En mitad de la noche, Jeon-su tuvo que sustituir a sus compañeros de guardia cuando se dio cuenta de que Gyom no estaba por ninguna parte. Los guardias dijeron que había salido a tomar el aire. Jong-su fue en busca de su nuevo conocido, y pronto lo encontró cerca de unos enormes camiones. Le preocupaba que el joven no estuviera descansando, porque les esperaba un día difícil y una batalla en el túnel. Quizás simplemente no se sentía cómodo durmiendo bajo tierra, pero el chico dijo que simplemente no podía dormir y que había estado ocupado reuniendo pequeños regalos para todos los habitantes del subterráneo. Su amabilidad conmovió sinceramente al joven. No cargó los camiones por completo para que fueran más fáciles de conducir, pero en principio, los suministros deberían haber sido suficientes. Era el último de los 15 camiones que ya había cargado con comida y artículos de primera necesidad. Gyom le pidió que no se lo contara a nadie hasta que el túnel estuviera despejado. Jong-su no entendía cómo el tipo podía regalar comida a diestro y siniestro, y quién era, si podía permitírselo. Mientras tanto, en el subsuelo, el trabajo de despejar y destruir a los dragones continuaba como de costumbre. Jong-gyom destruyó wyverns utilizando su habilidad de entrega, sin siquiera esforzarse mucho. Pensó en cómo le gustaría meter a toda la gente en su subespacio para protegerlos. Sin embargo, en ese momento era imposible para él hacerlo con sus habilidades. Si pudiera mejorar su subespacio un par de niveles, tal vez podría acomodar hasta 20 personas allí. Pero para hacerlo, necesitaría recolectar aún más piedras mágicas. No quedaban muchos dragones en el túnel. Además, algunos de ellos volaron solos o en parejas, por lo que era poco probable que pudiera subir el nivel de forma significativa. Pero gracias a la mejora de su habilidad de entrega precisa, el chico logró matar a bastantes lagartos. Sin esta mejora, nada habría funcionado. Si quería instalar a su familia en el subespacio, necesitaría dragones enormes con poderosas piedras mágicas. Y ahora, una de estas criaturas miraba fijamente a Jong-gyom. La gente esperaba emocionada e impaciente cerca de los coches, esperando a que apareciera el chico. Algunos creían en sus habilidades, otros dudaban y estaban realmente preocupados. Les surgieron pensamientos de ayudarlo, pero eso solo podría arruinarlo todo. Así que decidieron no interferir y simplemente esperar su regreso. Pronto, el propio Jong-gyom apareció por el túnel. Tenía la camisa salpicada de sangre y el rostro gris por el polvo y el humo. Sin embargo, a medida que se acercaba, irradiaba satisfacción por el trabajo que había realizado.
y los rayos del sol iluminaban a este joven puro, sincero y amable. La gente se apresuró a vitorear y elogiar al joven, que no solo había regresado con vida del túnel, sino que también había hecho una gran hazaña por todos ellos. Después, el gerente pronunció un discurso de agradecimiento a sus empleados y les deseó un buen viaje de regreso a casa. Los empleados también le dieron las gracias al gerente por todo lo que había hecho y le desearon un buen viaje. Después, Guillaume les dijo a todos que si tenían algún problema en el camino, buscaran en el compartimento de carga, donde encontrarían algo que les sería útil. Todos se subieron a sus coches y se apresuraron a reunirse con sus familias. El camino era difícil porque había coches abandonados en medio de la autopista, pero los camiones avanzaban lentamente en la dirección correcta. Después de atravesar el túnel, se despidieron y cada uno siguió su camino, para reunirse con sus seres queridos. Chong Guillaume disfrutó del viaje, pero no podía dejar de pensar en el último dragón con el que no había luchado. El Wyvern desapareció demasiado rápido, sin darle la oportunidad de verlo bien. El joven estaba casi seguro de que el monstruo era un Wyvern. Sin embargo, tenía un aspecto diferente y era enorme, tal vez fuera el líder, o tal vez solo fuera un espécimen adulto que producía dragones normales, ya bastante comunes. Guillaume pensaba en todo esto. De repente, un sonido llamó la atención del joven. El coche se había detenido en medio de la ciudad. Todo a su alrededor seguía siendo inquietante. Los cadáveres de los soldados yacían esparcidos, con las armas cerca. Estaba claro que el enemigo era más fuerte incluso que el ejército nacional. Todo esto hizo que los hombres tuvieran pensamientos terribles sobre cómo no tenían otra opción. Cadáveres, restos de monstruos y coches volcados estaban esparcidos por todas partes, y no había ni una sola carretera normal. Pero esto ocurría en todos los lugares por los que pasaban, y estaban igualmente asustados y horrorizados por lo que veían. El hecho de que los cadáveres de los soldados permanecieran tirados en las calles sugería que la situación era aún peor de lo que la gente podía imaginar. Jong Jeon pensó que si se hubiera quedado más tiempo en el ejército, podría haber acabado en el lugar de esos soldados, abandonado para ser destrozado por los monstruos. Pronto, su camino quedó bloqueado por una valla metálica coronada con alambre de púas, y quedó claro que era imposible pasar. Esta valla estaba destinada a bloquear el paso, pero solo podía utilizarse contra los humanos, ya que los wyverns alados y los enormes orcos no prestaban atención a tales barreras. Lo más probable es que el alambre de púas lo hubiera instalado el ejército. Parecía que intentaban bloquear algo. Podrían haber buscado otro camino o intentado cruzar otro puente, que quizá aún no estuviera bloqueado. Pero Jong-yeom no escuchó a su compañero porque vio algo al final del puente. Monstruos gigantes parecidos a lobos. El joven pensó inmediatamente que si mataba a esas criaturas, podría mejorar su subespacio, aunque Jeon-su ya estaba a punto de dar media vuelta en ese momento. Sin embargo, antes de hacerlo, se le ocurrió un plan audaz a Guillaume. El joven sugirió intentar cruzar el puente por un solo lugar. Le preguntó al conductor si podía conducir el camión por la acera. Por supuesto, era un poco estrecha, pero aún así había una posibilidad. Con una sonrisa de satisfacción y confiado en su fuerza, Guillaume declaró que se le había ocurrido una buena manera de atravesar la barrera, y exigió al conductor que no diera la vuelta al camión. Se decidió que pasarían por allí. Mientras los chicos discutían los detalles de su futuro viaje, aparecieron ante ellos nuevos participantes. Un orco gigante que estaba destrozando a unos monstruos parecidos a lobos. Pero en pocos minutos, la batalla dio un giro dramático. La manada de lobos devoró al orco en cuestión de segundos. Los monstruos se destrozaron entre sí, desgarrando la carne y salpicando sangre en todas direcciones. Los humanos observaban con la boca abierta, asombrados por la sed de sangre y el poder de los monstruos. Jong-su volvió a preguntarle a su compañero si realmente quería cruzar ese puente. Guillaume dijo que, cuando era niño, solía jugar a un videojuego en el que 3 razas estaban en guerra entre sí. En este juego, se podían personalizar los mapas y las opciones adicionales a tu gusto. El mapa favorito de Guillaume era uno en el que había que luchar contra hordas de monstruos con recursos limitados. Ahora se encontraban en una situación similar. El conductor giró el camión de modo que la parte trasera quedara frente al punto deseado de la valla metálica. Hizo todo lo que Guillaume le había indicado y atravesó la valla metálica con la parte trasera del camión. Sus acciones llamaron la atención de los monstruos, que ya estaban acabando con un desafortunado orco que se había cruzado en su camino. El joven llevaba mucho tiempo queriendo probar la nueva opción, pero no pensaba que la oportunidad llegaría tan pronto. Ordenó a Tax que utilizara todas las piedras mágicas restantes para mejorar el rendimiento del camión. Pronto, su velocidad de entrega aumentó y se activó la entrega automática, lo que le permitió destruir varios monstruos a la vez. El joven estaba listo para enfrentarse a la manada de criaturas parecidas a lobos que ya se precipitaban hacia él.
decididas a destrozarlo. Jeom comenzó a luchar contra la manada de monstruos con enormes frigoríficos, que lanzó, derribando a los monstruos en el aire. Casi inmediatamente, recibió 12 piedras mágicas y pensó que no había sido en vano mejorar el alcance y la precisión de la entrega después de despejar el túnel. Podría haber lanzado un hacha, pero la dirección del lanzamiento solo se ajustó ligeramente. Estos monstruos parecidos a lobos eran muy rápidos, e incluso si les lanzaba un hacha, podían esquivarla a gran velocidad. Además, no dejaban de atacar, ni siquiera cuando veían morir a sus compañeros. Dada la situación y la velocidad de lanzamiento, lo mejor era lanzar frigoríficos a los monstruos, ya que no podían esquivarlos a tiempo. Además, el frigorífico no solo era grande y derribaba a varios monstruos a la vez, sino que también pesaba bastante, gracias a lo cual aplastaba a las criaturas. Esto fue posible gracias a la mejora del lanzamiento automático. El proceso de destrucción de monstruos se volvió muy conveniente, y era casi imposible seguirle el rastro. Las enormes criaturas no tuvieron tiempo de alcanzar al joven, encontrando la muerte en pleno vuelo. El frigorífico volador no perdonaba a nadie. Jong-soo se sentó encerrado en la cabina del camión y observó cómo se desarrollaba la batalla por el espejo retrovisor. Los monstruos y los frigoríficos volaban por los aires. La visión era suficiente para volver loco a cualquiera. Nadie había visto nunca frigoríficos voladores. Al mismo tiempo, Jong-soo comprendió que no podía haber tantos frigoríficos en el camión. ¿De dónde venían? ¿Y qué estaba pasando en general? Quizás estaban reapareciendo de alguna manera. Por supuesto, Guillaume se llevó las hachas de los monstruos muertos. Pero, ¿qué pasaba con los frigoríficos? No estaba claro. La cabeza de Jeonsu estaba llena de pensamientos, mientras que Guillaume sugería tomar un aperitivo. El conductor se dio cuenta de que las provisiones del joven eran inagotables. Este descubrimiento le impactó tanto como todo lo demás. Pensó que el chico estaba recogiendo hachas porque no había muchas, pero resultó que había un vagón lleno. Guillaume dijo que estaba recogiendo las hachas para que no quedaran tiradas en la carretera y hirieran a alguien. Quizás Jeonsu simplemente no lo había entendido todo correctamente. Sin embargo, el joven no negó que sus provisiones fueran inagotables, y los chicos acordaron tomar un tentempié mientras los frigoríficos seguían destruyendo monstruos. Jeonsu siguió argumentando que aún no sabía qué habilidades tenía el tipo, pero ya no importaba. Eran suficientes para hacer el trabajo. Jong-soo dijo que estaba muy agradecido a Guillaume por despejar el túnel y ayudarles a llegar a la ciudad. Si cruzaban el puente, llegarían a su casa en aproximadamente 1 hora. Jong-soo esperaba que no le hubiera pasado nada a su familia y creía que estaban bien. Para distraerse de sus tristes pensamientos, Guillaume dijo que Jeonsu no podía aparecer ante su familia con ese aspecto. Llevaría algún tiempo destruir a los monstruos parecidos a lobos, así que los chicos podrían buscar algo de ropa para Jong-soo. Al principio, el conductor se sintió avergonzado, sorprendido de que el joven le estuviera ayudando incluso con la ropa. Sin embargo, no tuvo que suplicarle durante mucho tiempo y pronto expresó sus preferencias. Ahora había un tipo muy guay al volante, con gafas de sol de aviador y una elegante chaqueta que se parecía al uniforme de la película Top Gun. Tras recibir su nuevo atuendo, el conductor se sintió como un auténtico piloto, y dijo que, dado que casi todos los problemas se habían resuelto, era hora de ponerse en marcha. Guillaume observó lo que sucedía con aprensión y comprendió a dónde iba a parar todo aquello. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El camión arrancó inmediatamente, a una velocidad vertiginosa. Cruzó el puente a toda velocidad, aplastando a los monstruos supervivientes y sin reducir la velocidad ni un momento. El camión corría tan rápido que no dejó ninguna oportunidad a nadie. Las asustadas criaturas quedaron muy atrás. Menos de media hora después, el camión llegó a su destino antes de que Jeong-guillaume perdiera el conocimiento por el mareo. Lo que vieron sus compañeros era muy triste. Las casas estaban destruidas. Las calles estaban llenas de escombros. Las ventanas estaban rotas y no había señales de seres vivos. Los edificios estaban en pésimas condiciones, pero no se veían cadáveres. La ausencia de cadáveres en la calle le dio esperanzas de que la familia de Jeonsu estuviera bien. Sin embargo, cuando solo quedaba abrir la puerta, el hombre se sintió aterrorizado. La verdad que podría encontrar detrás de esa puerta lo paralizó. Quizás hubiera sido mejor permanecer en la ignorancia que confirmar que su familia había perecido. Jong-guillaume adivinó cómo se sentía su amigo y le ofreció su ayuda. Entendía lo ansioso que estaba por ver a su familia. Y ahora el hombre estaba paralizado por el miedo. Temía encontrar cadáveres dentro. Guillaume se ofreció a ayudar a su amigo. Puso su mano sobre el hombro del conductor, que estaba cubierto de sudor por la tensión y el miedo. Jong-guillaume pidió permiso para llamar al timbre en lugar de Jeonsu. Nadie quiere confirmar la muerte de un familiar, aunque la probabilidad sea baja. En el lugar de Jeonsu, nadie querría abrir esa puerta. Guillaume le pidió a su amigo que se preparara, y estaba a punto de llamar a la puerta cuando ocurrió algo.
La puerta se abrió silenciosamente, y los hombres miraron lo que se escondía detrás de ella. Una hermosa joven y una niña de 5 años estaban de pie en el umbral del apartamento. Estaban asustadas, pero reconocieron inmediatamente a Jeon-su. La mujer no podía creer lo que veían sus ojos. No podía creer que el hombre al que amaba, por el que había llorado durante los últimos días, estuviera delante de ella vivo y bien. En un arrebato de alegría y felicidad, Jeon-su corrió hacia sus amadas, abrazó a su esposa y su hija se aferró a sus pantalones y se apretó contra su padre. Lo que siguió fue una escena conmovedora. Lágrimas, sollozos, alegría y felicidad. La mujer dijo que había oído voces detrás de la puerta y había visto a un hombre que se parecía a su marido a través de la mirilla. Cuando las emociones iniciales se calmaron, todos se acordaron de Guillaume, que estaba de pie en silencio cerca, tratando de no molestar a la feliz familia. Jeon-su presentó al joven como su salvador, gracias al cual había podido llegar allí sano y salvo. Pero Guillaume ya estaba muy lejos con sus pensamientos. El chico había perdido muchas fuerzas luchando contra los monstruos. No había dormido la noche anterior a la limpieza del túnel, por lo que cerró los ojos y simplemente se quedó dormido. Guillaume soñó con su padre, que estaba sentado muy serio. Estaban en el funeral de su abuelo, y su padre le dijo que la despedida no siempre trae solo tristeza. Cuanto más tiempo pasan las personas juntas, más fuertes se vuelven sus sentimientos de afecto, gratitud y arrepentimiento. Por lo tanto, el momento de la despedida no tiene por qué ser necesariamente triste. Su padre sentía más gratitud hacia sus padres por permitirle experimentar el amor verdadero. Después de todo, cuando das sin pedir nada a cambio, es difícil de entender, pero algún día Guillaume crecerá y se dará cuenta de que el amor no es fácil de recibir ni de dar. Entonces soñó con otra pelea con su hermana mayor, que estaba practicando sus movimientos con su hermano pequeño. Ella se justificó diciendo que no le había golpeado, sino que había puesto una almohada para amortiguar el golpe. Pero el niño corrió a quejarse a su padre. Sin embargo, papá no tomó partido por ninguno de los dos porque sabía que algún día los niños dejarían de pelear y comprenderían lo importante y valiosa que es la familia, y que el amor en sus corazones es lo más importante. Pasaron los años, los niños crecieron y cada vez era más difícil reunir a todos alrededor de la mesa. Después de un tiempo, los niños se distanciaron aún más a medida que crecían. El hermano mayor aconsejó a Kim Sol que se apuntara a un club de boxeo. Por fin llegó el momento de que Guillaume fuera al instituto. Estaba muy feliz y orgulloso de sí mismo. Sin embargo, los chicos no querían ser sus amigos porque sus trajes eran más caros, al igual que sus teléfonos. Guillaume heredó la chaqueta de su hermano mayor, que estaba llena de agujeros y muy gastada. Por eso nadie quería ser su amigo. En cambio, sus compañeros de clase disfrutaban practicando sus golpes con él. Además de Guillaume, había otro chico con gafas al que los demás pegaban habitualmente y que no podía defenderse, por lo que ambos eran considerados débiles. Durante una de esas peleas, cuando un compañero estaba a punto de asestar un golpe fuerte, alguien le agarró el brazo y detuvo su puño en el aire. Resultó ser su hermana mayor, que llevaba muchos años practicando sus movimientos con su hermano. Kim Sol anunció que a partir de ahora, Guillaume entrenaría con ella por las mañanas. Esto marcó el comienzo de otro infierno para el chico, porque su hermana lo agotaba con ejercicios físicos y seguía burlándose de él, igual que cuando eran niños. Pasaron varios años más, y Guillaume era ahora un estudiante de secundaria. Nadie se atrevía a acosarlo porque se había vuelto físicamente fuerte y en forma. Pronto, la familia recibió una maravillosa noticia. Su hermana mayor, Ju Young, había sido aceptada en la Facultad de Medicina. El tiempo pasó, y pronto hubo noticias sobre el propio Guillaume, que sus padres habían estado esperando con impaciencia. Para entonces, el joven se había convertido en un chico fuerte y guapo, capaz de protegerse a sí mismo y a los demás. Era una carta que confirmaba su alistamiento en el ejército. Sus padres y Kim Sol despidieron al joven, que estaba a punto de convertirse no solo en un fuerte defensor, sino también en un guerrero profesional. Sus padres le deseaban que no se desanimara y que se cuidara. Con eso, la infancia del joven llegó a su fin. Junto con otros jóvenes, partió para servir en el ejército. El joven se despertó tumbado en una cama en un lugar desconocido. No entendía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Supuso que se había desmayado y perdido el conocimiento. Guillaume recordó cómo Jeon-su conoció a su familia, pero después de eso, solo hubo silencio y oscuridad. Una voz desconocida lo llamó, saludándolo justo cuando estaba a punto de usar su hacha de campamento. Vio a una mujer y a una niña sentadas a la mesa de la cocina, comiendo con gusto. Cerca de allí, agotado por el largo viaje, el conductor Jeon-su dormía en un colchón. La mujer le explicó que Guillaume había perdido el conocimiento y se había quedado dormido inmediatamente.
por lo que lo habían acostado y habían intentado no despertarlo. Jeon miró con horror el hacha que aún sostenía en sus manos, y se dio cuenta de que podría haberla utilizado accidentalmente contra estas personas indefensas. Inmediatamente guardó el arma en su subespacio, y preguntó cuánto tiempo había pasado, y cuánto tiempo había estado dormido. La mujer dijo que solo habían pasado 3 horas, pero quería darle las gracias por lo que había hecho por su familia. Su marido le dijo que solo habían podido llegar allí gracias a la fuerza de Guillaume, y que, por fin, su familia estaba reunida. En ese momento, Jeon-su se despertó y dijo que el joven le había salvado la vida muchas veces, y que su ayuda con la conducción no era nada comparada con lo que había hecho Guillaume. La mujer supuso que el joven tenía hambre, y sugirió que los hombres comieran primero antes de continuar con la conversación. Jeon-su no quería comer sin su amigo, y esperó a que se despertara para poder compartir la comida. La mujer preparó pescado guisado, tal y como solía hacerlo la madre de Guillaume. El joven se sintió sinceramente conmovido por esta situación, y por la hospitalidad que le había mostrado esta familia. Dijo que era su plato favorito, y el más lujoso. La mujer y la niña ya habían comido y dejaron a los hombres para que pudieran disfrutar de la comida y hablar tranquilamente. Era la comida más deliciosa que Guillaume había probado desde que dejó la casa de sus padres, y se alistó en el ejército. Se comieron el delicioso almuerzo. Los sentimientos nostálgicos abrumaron al joven. Recordó a su familia y la comida que su madre solía prepararle. Cuando terminó el almuerzo, Jeon-su pasó a los negocios y dijo que quería llevar a Guillaume a casa de sus parientes. Esta propuesta sorprendió al joven, pero Jeon-su insistió en que ya lo había hablado todo con su esposa, y que ella apoyaba su decisión. Guillaume intentó detener a Jeon-su, diciendo que la ciudad más cercana, Gangnam, no era el destino final de su viaje, ya que iba a viajar más lejos y necesitaría un coche. Jeon-su entendió todo esto y puso solo una condición. Primero quería hablar fuera. De pie junto al coche, los chicos continuaron su conversación. Jeon-su iba a conducir el camión hasta la ciudad más cercana, Gangnam. Luego quería dejarle el camión al joven y que éste le diera una bicicleta eléctrica a cambio para poder volver con su familia. Tenía pensado volver a casa en bicicleta muy rápido. Todo parecía conveniente, por supuesto, pero Guillaume, que era desconfiado, inmediatamente tuvo dudas. Por supuesto, Jeon-su era un excelente conductor y podía escapar de cualquier monstruo. Pero incluso con sus habilidades al volante, era muy peligroso. Y como Jeon-su ya había conocido a su familia e incluso les había llevado provisiones, no tenía sentido volver a correr el riesgo. Después de todo, el hombre había venido hasta aquí por su esposa y su hija, y ahora estaba dispuesto a correr el riesgo de nuevo. Jeon le preguntó directamente por qué Jeon-su estaba tratando de ayudarlo. Rascándose detrás de la oreja, el conductor dijo que solo quería devolverle el favor a su salvador porque sentía que le debía la vida. Esta respuesta le pareció muy extraña a Jeon, y dudó, preguntándose si debía aceptar la ayuda de Jeon-su. Por supuesto, si no hubiera sido por la ayuda de Guillaume, todos habrían muerto en ese túnel. Y ahora Jeon-su simplemente estaba tratando de ayudar lo mejor que podía. Ambos se encontraban en la misma situación. Sus vidas normales se habían derrumbado y ahora cada uno luchaba a su manera. E incluso si Guillaume había despertado buenas habilidades, eso no significaba que fuera fácil para él. El mundo se había vuelto cruel, pero todo se mantenía unido por los pensamientos de la familia. Y ahora Guillaume también estaba preocupado por sus seres queridos, y eso le resultaba muy difícil. Por lo tanto, sería mejor que los compañeros se ayudaran mutuamente a sobrevivir. Aunque desde fuera pudiera parecer presuntuoso, Jeon-su prometió huir si la situación se volvía realmente peligrosa. No era tan estúpido como para arriesgar su vida y la de su familia. Jeon recordó cómo se marchó temprano por la mañana para limpiar el túnel, dejando a sus amigos fuera. Cerca del túnel, vio un coche con la llave todavía en el contacto. Esta llave le dio una gran esperanza de que el joven pudiera coger el coche y llegar hasta su familia. Con esto en mente, condujo hacia el túnel, decidido a regresar para encontrar a su familia. Guillaume comenzó a explicarle a su amigo que nada podía penetrar su habilidad subespacial sin su permiso y que, mientras se mantuviera, todos los bienes podían copiarse. Guillaume estaba dispuesto a aceptar la ayuda de Jeon-su, pero también tenía una condición. Le pidió al conductor que lo acompañara durante todo el trayecto. No solo hasta la ciudad más cercana, sino hasta las 4 ciudades donde se encontraban actualmente los miembros de su familia. Además, el joven quería fortalecer su subespacio para que otras personas pudieran quedarse allí, y poder instalar a Jeon-su allí con su esposa e hija. Por lo tanto, si Jeon-su iba a ir con él, tendría que llevarse a toda su familia. Y gracias a la captura de los mutantes, el joven podría aumentar el nivel del subespacio a tiempo. Y mientras Jeon-su ayudaría a buscar a la familia del joven, Guillaume, a su vez, podría proteger a la familia del conductor. Jeon-su aceptó con entusiasmo el plan propuesto y se fue inmediatamente a buscar a su esposa e hija.
Guillaume tenía suficientes piedras para elevar el nivel del subespacio, y ahora otras personas podían estar allí. Sin embargo, el precio de su servicio se volvió significativamente más alto, pero el chico decidió ocuparse de eso más tarde. Guillaume permitió que extraños entraran en su subespacio, y toda la familia de Jeon-su apareció en el centro logístico. Todos quedaron simplemente atónitos por lo que vieron. Ante ellos se extendía un enorme centro logístico, con estanterías repletas de productos de todas las formas y tamaños. Además, no había monstruos cerca, y la zona parecía completamente segura. Guillaume presentó a la familia a Pax, un robot que les ayudaría si fuera necesario. Podía comprobar la disponibilidad de los artículos necesarios y traer lo que se necesitara. Además, este centro logístico tenía muchos productos frescos, por lo que la mujer tenía acceso a todos los ingredientes. Podía coger cualquier alimento y artículo que quisiera. El chico explicó que el suministro de alimentos y artículos era ilimitado. Todo se duplicaba cada vez que se tomaba algo. Así que no había necesidad de ser tímidos. Podían usar absolutamente todo. Guillaume sugirió que todos descansaran, porque en media hora tendrían que ponerse en marcha y usar sus habilidades. Toda la familia se quedó sin palabras, incapaz de expresar sus impresiones. Estaban sorprendidos y felices al mismo tiempo. Guillaume decidió comprobar qué nuevas habilidades poseía ahora. Su habilidad principal era un subespacio al que podía enviar cualquier cosa en cualquier momento, y acceder al objeto en cualquier momento. Nadie podía entrar en el subespacio sin el permiso del joven. Cuando el centro logístico entró en su subespacio, la inteligencia artificial Pax y el sistema operativo se fusionaron, lo que dio lugar a nuevas funciones, como la entrega, que lanzaba mercancías a una velocidad tremenda. Tras la fusión, las capacidades del subespacio se volvieron simplemente fantásticas. Y ahora el joven ni siquiera tenía que controlar algunas de las funciones. Era muy impresionante y parecía que el nivel de las nuevas habilidades no podía aumentarse más. Sin embargo, resultó que no era así. El joven ahora podía almacenar artículos justo delante de él, así como crear un laboratorio capaz de combinar y transformar mercancías en el espacio para crear nuevos artículos. En cualquier caso, quedó claro que a medida que subiera de nivel, obtendría habilidades aún más poderosas. Sin embargo, esto aún no era posible debido a la falta de piedras mágicas. De repente, una idea audaz se le ocurrió al joven: poner todo el planeta Tierra en su subespacio. Pero en ese momento, esa función no estaba disponible. El subespacio intentó ejecutar la orden, pero no pasó nada. El objetivo estaba fuera del alcance de la habilidad, y el joven sospechaba que no funcionaría, porque la idea en sí misma era demasiado audaz e incluso aterradora. En ese momento, Jeon-su se acercó al joven, después de haber estudiado el mapa de la ciudad y buscado la ruta al distrito de Gangnam. Sugirió una ruta diferente, diciendo que pensaba que sería mejor. Guillaume se sorprendió de que el conductor ya estuviera ocupado planificando su futuro viaje en lugar de pasar tiempo con su hija. Pero resultó que la niña estaba bien. Había reunido sus juguetes favoritos, había jugado a sus anchas y ahora dormía profundamente, sintiéndose completamente segura. Jeon-su volvió a dar las gracias al chico por su ayuda, pero él respondió que todo estaba en orden. Se habían ayudado mutuamente y había un equilibrio perfecto entre ellos. Cuando los chicos se sentaron en el coche y comenzaron su viaje, Guillaume tuvo un mal presentimiento porque el conductor de repente se puso muy serio. Jeon-su dijo que solo podía ayudar de una manera, conduciendo el coche, pero que lo haría más rápido que nadie. Y aunque Guillaume insinuó que era posible no conducir demasiado rápido, fue inútil. El conductor ya iba a una velocidad tremenda. Pronto salieron de la ciudad, y el paisaje a su alrededor cambió. Las calles y las carreteras quedaron completamente desiertas. El conductor dijo que había elegido deliberadamente rutas donde había menos monstruos, porque estos solían reunirse cerca de la gente. Para Guillaume, este era un lugar completamente desconocido. La carretera estaba llena de baches, se sentía muy mareado, y lo único que quería era que el viaje terminara lo antes posible. De repente, llegaron a una zona completamente desierta, y vieron que la carretera estaba bloqueada por una barrera. Se trataba de barricadas militares con púas de hierro, imposibles de atravesar sin dañar las ruedas. Los chicos no sabían si había soldados cerca que hubieran dejado esas barreras, pero entonces Guillaume vio los faros del coche que los perseguía en el espejo lateral. El equipo y las armas de ese coche pertenecían efectivamente al ejército, pero las personas que iban dentro claramente no eran soldados. Parecía que habían tendido una emboscada y estaban observando cómo se acercaba el camión. Guillaume sabía que no sería fácil salir de esa situación. Abrió un pequeño compartimento debajo del volante para que Jeon-su pudiera esconderse en él. Guillaume se sentó en el asiento del conductor, pensando que si los desconocidos querían matarlos, habrían empezado a disparar enseguida. Calculó que había 3 hombres armados,
Cuando uno de ellos se acercó a la ventanilla del conductor, Guillaume le preguntó qué pasaba. El desconocido respondió de mala manera que se trataba de un control. Exigió al joven que saliera del coche y abriera el maletero para inspeccionarlo. El joven obedeció dócilmente las órdenes de los desconocidos armados, y estos vieron que el coche estaba repleto de mercancías. Se alegraron de ver una presa tan buena, y se dieron cuenta de que el joven era un mensajero. Después de eso, uno de los bandidos, probablemente su líder, le dijo a Guillaume que ahora todo eso les pertenecía. También le exigió saber a dónde llevaba el joven esos productos. Guillaume admitió honestamente que lo había sacado todo del centro logístico, pero que ahora era imposible llegar allí. Todas las carreteras que conducían al centro estaban destruidas y bloqueadas. Sin embargo, estaba dispuesto a llevar suministros a estas personas si los necesitaban. El líder se interesó por saber cuántos suministros más había en ese centro logístico. Mientras hablaban, uno de los bandidos insinuó que no tenían otra opción. Se estaba acabando el tiempo. Pero, de repente, los soldados se agitaron y comenzaron a discutir que era demasiado tarde y que se estaba acabando el tiempo. Por lo tanto, tenían que coger la comida y dejar de hablar. Cogieron el camión y estaban a punto de hacer daño al joven. Antes de que Guillaume pudiera escapar a su subespacio, recibió un fuerte golpe en el plexo solar. Fue muy inesperado y doloroso, y el joven cayó de rodillas porque le costaba respirar y un dolor insoportable se extendió por todo su cuerpo. Sus siguientes impresiones fueron solo auditivas, porque le colocaron una bolsa en la cabeza. Oyó cómo lo llevaban a algún lugar y le explicaban a alguien que había traído comida del centro logístico. En cuanto le quitaron la bolsa de la cabeza, una luz brillante lo cegó y al principio no pudo ver nada. Cuando recuperó la visión, se dio cuenta de que estaba sentado en una silla con las manos atadas a la espalda en medio de la habitación, y había un hombre desconocido sentado a la mesa. Un guardia estaba de pie junto a Guillaume y, un poco a su izquierda, vio a otro prisionero con las manos atadas a la espalda. El desconocido yacía en un charco de su propia sangre, sin dar señales de vida. El comandante del lugar le habló, diciéndole que sus hombres le habían informado sobre el camión con comida que conducía el joven. Según los militares, el joven era el único que podía entrar en el centro logístico, y ahora el comandante estaba interesado en saber si eso era realmente cierto. ¿Por qué solo él podía entrar en el centro y dónde estaba ubicado? Guillaume confirmó que había recogido comida en el centro de Kumpo, y por supuesto, el propio comandante quería entrar en ese lugar. El joven también tenía preguntas. Quería saber dónde estaba y qué estaba pasando. Resultó que se encontraba en propiedad militar. El comandante no recordaba exactamente a qué estructura militar pertenecía esta unidad, el comando de comunicaciones o las comunicaciones del comando, pero eso no importaba. El militar no había servido allí antes y no iba a explicar nada sobre lo que estaba pasando. Pero pronto serían las 6, así que el joven podría verlo todo por sí mismo, lo cual sería más fácil que explicarlo. En ese momento, toda la sala se iluminó con una luz roja, y el comandante anunció que habían llegado. Al mismo tiempo, se oyó un sonido terrible y familiar que incluso Guillaume reconoció. Eran los Wyverns volando sobre la unidad militar. Por alguna razón, no tocaban a los soldados, como si no los notaran en absoluto. Había muchos dragones, de diferentes tamaños, y pronto su gran número bloqueó prácticamente la luz del día. El joven observó con horror cómo los enormes Wyverns volaban frente a la ventana. El comandante dijo que estas criaturas eran extremadamente peligrosas. Además, eran inusualmente fuertes, porque el propio comandante poseía fuerza. Pero durante los ataques y las batallas con los Wyverns, todas sus habilidades eran bloqueadas por los dragones. El comandante llamó la atención de Guillaume sobre un soldado que yacía en la habitación, con las manos atadas, en un charco de su propia sangre. Este tipo era un soldado de verdad, y el ejército tenía un plan para atacar a los Wyverns con armas. Sin embargo, no sirvió de nada, y todos los soldados que fueron reclutados para luchar contra los monstruos murieron. Este soldado en particular no había muerto, solo se encontraba mal, y probablemente sabía muchas cosas útiles. Pero ahora no estaba en las mejores condiciones, porque llevaba mucho tiempo sin comer. Ahora el comandante gobernaba este lugar. Informó de que la base militar estaba llena de armas, pero no había comida, por lo que Guillaume tuvo que coger a sus hombres, ir con ellos al centro logístico y conseguir comida. Si lo conseguían, el joven sería aceptado en sus filas, lo que sería beneficioso tanto para los bandidos como para él, ya que podrían protegerlo de los monstruos. Guillaume comenzó a decir algo extraño sobre cómo ese lugar parecía perfecto, y por lo tanto, quería que Pax enviara el comando de comunicaciones del ministerio al subespacio. Parecía una completa tontería, y los soldados que estaban cerca decidieron que el tipo simplemente se había vuelto loco. Al momento siguiente, el joven se encontró con todos a su alrededor, en un lugar completamente diferente.
estaban sentados en sillas al aire libre, con las altas montañas y una ciudad en ruinas como telón de fondo. El sol brillaba intensamente sobre todo lo que les rodeaba, creando un paisaje tranquilo. Los hombres miraron a su alrededor confundidos, sin entender qué había pasado y dónde había desaparecido el edificio en el que se encontraban. Jong-Jeom seguía sentado en una silla con las manos atadas, y junto a él había un guardia con un arma automática. El comandante miró a su alrededor confundido, sin entender cómo era posible y dónde había ido a parar el edificio. En ese momento, el joven sentado en la silla con las manos atadas sufrió otro ataque y vomitó justo delante de él, un efecto secundario de haber sido empacado en el subespacio. Había que cortar la cuerda rápidamente antes de que fuera demasiado tarde, pero entonces se oyeron unos sonidos que no necesitaban explicación. Una enorme bandada de wyverns se acercaba a la gente, y todas las miradas se fijaron en estas fuentes de muerte que volaban directamente hacia ellos. Los dragones eran impresionantes por su gigantesco tamaño, su enorme envergadura y su poderosa y bien desarrollada musculatura. Sus bocas estaban llenas de dientes afilados y largos, y sus bocas siempre hambrientas estaban listas para comenzar su comida. La gente se apresuró a huir tan pronto como pasó su estupor. Guillaume rompió las cuerdas y trató de recomponerse para enfrentarse a los dragones, preparando su hacha de campamento. El comandante recobró el sentido y gritó a sus hombres que no huyeran, sino que empezaran a disparar a los pequeños wyverns con sus armas de fuego. Luego, según su plan, derribarían juntos a los grandes. Si las armas no servían, utilizaría su fuerza. Sin embargo, resultó que todos sus subordinados eran traidores y cobardes. Simplemente huyeron, dejando a su jefe solo con los enormes dragones. El comandante se dio cuenta de que no tenía más remedio que luchar cuando se encontró cara a cara con un wyvern gigante. La atención del dragón se centró en Guillaume, que sosteniendo al soldado herido, se retiraba al subespacio. Chong permitió que el subespacio dejara entrar al soldado. El desconocido estaba en muy mal estado, estaba agotado, y apenas podía mover las piernas. Guillaume logró entrar sano y salvo en el subespacio mientras los demás estaban distraídos. Pero la próxima vez debería pensar en las consecuencias. El efecto secundario podría robarle los sentidos. El joven estaba preocupado por lo que estaba sucediendo afuera. Vio que el comandante no tenía ningún miedo y estaba parado frente al wyvern, sin siquiera intentar huir o esconderse. El dragón observaba al hombre con evidente interés, siguiéndolo con la mirada. Parecía como si el monstruo estuviera pensando o recordando algo, como si tuviera mente propia. En ese momento, el comandante golpeó al wyvern en el pecho, y el monstruo finalmente centró su atención en lo que estaba sucediendo justo delante de él. El comandante gritó que ya había subido de nivel, y que ya no era tan blando como antes. Además, no era un cobarde que huía. Lo último que Guillaume vio desde su subespacio fue al wyvern devorando al comandante, a pesar de todas las habilidades del hombre. Una vez que llegó a su centro logístico, Guillaume pudo recuperar el aliento y dijo que se sentía bien. Pero el soldado desconocido estaba en muy mal estado, parecía ser un oficial militar. Los bandidos lo habían torturado, por lo que el hombre se encontraba en graves condiciones físicas. Necesitaba al menos un poco de descanso antes de poder decir algo o explicar lo que estaba pasando. Parecía que el soldado no tenía heridas graves ni sangraba, pero seguía sin estar claro qué le estaba pasando exactamente y cuál era su estado. El hombre dormía profundamente en la cama. Su estado y debilidad se debían a una prolongada inanición. En cuanto se despertara, habría que darle de comer. Jong-Jeom advirtió a Yeon-su de que pronto aparecería otro edificio en el subespacio. Era muy extraño e interesante, además de inesperado. Los chicos nunca habían visto nada parecido antes. Desde fuera, el edificio parecía muy grande y se asemejaba a una base militar. Guillaume dijo que él mismo no tenía ni idea de que fuera tan grande, porque no podía calcular su tamaño mientras estaba de pie con una bolsa en la cabeza cerca del edificio. Yeon-su ya estaba cansado de sorprenderse, así que una vez más se quedó allí parado con la boca abierta, mirando lo que estaba sucediendo. Guillaume advirtió a su amigo que quería comprobar algo, y Yeon-su tuvo que cuidar del soldado enfermo que dormía en su cama en ese momento. Era increíblemente extraño que Guillaume hubiera trasladado toda una base militar a su subespacio y ahora fuera allí a comprobar algo. Dijo que debía haber muchas cosas útiles en la base militar, así que esperaba encontrar algo necesario. Las bases suelen almacenar armas, municiones, explosivos, materiales estratégicos como máscaras antigás y una variedad de equipo militar. Todo esto es esencial para sobrevivir en un mundo apocalíptico. Pero utilizar estos artículos será más difícil que utilizar los recursos del centro logístico. Pax está a cargo de todo en el centro logístico y puede entregar los artículos necesarios, pero en la base, entre los almacenes y arsenales, tendrá que encontrar todo él mismo. Además,
El problema era que Jeon-su no era militar, y era poco probable que supiera manejar armas, pero estaba dispuesto a aprender, ya que había pasado demasiado tiempo en el centro logístico. Es importante señalar que los suministros en la base militar no son ilimitados, como lo son en el centro logístico, por lo que las armas deben utilizarse con menos frecuencia y debe confiarse más en la propia fuerza. Mientras Gion pensaba en esto, un dron apareció sobre él y le explicó algo sobre el subespacio. Resultó que el subespacio estaba programado por el sistema logístico PAX, y el sector recién anexionado también debía considerarse un tipo de almacén logístico que funcionaba según los mismos principios. Resultó que, tan pronto como se completara la clasificación de todos los bienes del sector recién anexionado, estos podrían utilizarse de la misma manera que los bienes del centro logístico. Esto significaba que todas las armas, rifles y municiones podían copiarse y enviarse de nuevo. Era tan sorprendente que el joven no podía creer lo que estaba oyendo. El único problema era que llevaría tiempo completar la clasificación, ya que el progreso actual era inferior al 1%. Era difícil dar una estimación precisa del tiempo que llevaría completarla, ya que todo dependía del artículo específico. Jeon ya quería conseguir armas de fuego, municiones, granadas, vehículos y combustible. El dron prometió asignar códigos a estos artículos primero para que el joven pudiera usarlos de inmediato. Además, resultó que Jeon podía restringir los derechos para pedir estos productos. No era una cuestión de desconfianza hacia Jeon-su o su familia, pero todavía había un militar desconocido en el subespacio. Esto era muy razonable y lógico, y ahora que los chicos tenían armas y vehículos, la situación en el exterior debería ser más fácil. Con todas estas armas, sería más fácil lidiar con las bestias y los monstruos que se habían apoderado del mundo exterior. Por supuesto, cabría esperar que estas criaturas se asustaran con las armas y desaparecieran por sí solas, pero era poco probable que eso ocurriera. Había demasiados monstruos de los que deshacerse, y era poco probable que Gion pudiera enfrentarse solo a los wyverns gigantes. Por lo tanto, la única opción adecuada era alistar a Jeon-su en el servicio militar. Había servido en el ejército en su juventud, y ahora era el momento de recordar sus habilidades de combate. Los chicos examinaron su nuevo arsenal militar. Gion les explicó que si el cañón se rompía, debían tirarlo y coger uno nuevo, ya que tenían munición ilimitada. Lo ideal habría sido que las armas automáticas vinieran con munición, pero, por desgracia, la base militar no tenía. Así que los chicos tuvieron que montar sus armas a mano. Por supuesto, hacía mucho tiempo que no disparaban, pero había tantos objetivos en su subespacio que podían practicar fácilmente sus habilidades con ellos. Jeon-su apuntó y decidió que sería más rápido mostrar sus habilidades que explicarlas con palabras. Una enorme ráfaga de fuego brotó del subespacio y los wyverns comenzaron a volar por los aires. Los chicos no escatimaron munición y literalmente bañaron a los monstruos con fuego. Tras unos minutos de fuego tan intenso, los cañones de las armas automáticas estaban al rojo vivo. Gion estaba en general satisfecho con lo que veía, y Jeon-su admitió que disparar ráfagas rápidas era bastante difícil. Sin embargo, los chicos lo hicieron bastante bien. Mataron a los wyverns pequeños, cuyos enormes cuerpos yacían amontonados frente a la entrada del subespacio. Y aunque no vieron ni un solo dragón que diera señales de vida, Gion no estaba satisfecho con lo que estaba sucediendo. El joven no entendía dónde habían ido a parar los grandes e impresionantes dragones que habían estado allí inicialmente, lo que le alarmó enormemente. Al final, sus dudas no fueron en vano. Los enormes wyverns eran realmente inteligentes, y uno de ellos estaba al acecho para atacar a los humanos tan pronto como salieran del subespacio. Por mucho que los chicos intentaran escudriñar la oscuridad, no podían ver al enemigo. Entonces a Gion se le ocurrió un plan: preparar un cebo y soltarlo fuera. Si no aparecía ningún dragón nuevo después de soltar el cebo, podrían seguir adelante, y si el wyvern se mostraba, lo emboscarían. Pronto el cebo estuvo listo. Los chicos hicieron un maniquí con lo que tenían a mano y lo colocaron en 4 coches teledirigidos. Usando los controles remotos, activaron el movimiento, y el maniquí que yacía sobre los coches salió del subespacio a la calle. Al momento siguiente, la enorme garra del wyvern gigante atravesó el maniquí de parte a parte. Los chicos estaban convencidos de que el wyvern se escondía en una emboscada, lo que significaba que poseía inteligencia. Ya no